Muy bien, ¿qué es lo que nos dice el enunciado? Bueno, nos dice que tenemos que a través de una cañería de acero comercial de diámetro nominal de 1 pulgada, Schedule 40 y 10 metros de largo, esta cañería es horizontal, fluye un caudal de agua de 5 metros cúbicos por hora. Es decir, tenemos 5 metros cúbicos por hora de agua que tiene esta densidad y esta viscosidad en esta cañería. Lo primero que tenemos que averiguar es el número de Reynolds y tenemos que decir si el flujo es laminar o turbulento. Ahora bien, ¿qué dijimos que era el número de Reynolds? El número de Reynolds es la densidad del fluido por el diámetro interno de la cañería por la velocidad del fluido dividido la viscosidad. ¿Qué es lo que conocemos de aquí? Conocemos la densidad y la viscosidad del agua porque son propiedades del fluido. Tenemos que averiguar el diámetro interno de la cañería y la velocidad del fluido, porque sabemos que circulan 5 metros cúbicos por hora, ¿sí?, en el interior de nuestra cañería, pero no sabemos cuál es la velocidad del agua por aquí. El diámetro interno de esta cañería, ¿cómo lo vamos a averiguar? Por un lado, sabemos que el diámetro nominal de la cañería es de 1 pulgada. ¿Qué dijimos? Que el diámetro nominal no es el diámetro exterior de la cañería y tampoco es el diámetro interior de la cañería. O sea, nuestra cañería no va a tener, ¿sí?, no va a tener un diámetro de 1 pulgada, sino que esto lo vamos a tener que averiguar. ¿De dónde lo sacamos? De las tablas que nos indican las propiedades de cañerías. ¿Qué necesitamos además del diámetro nominal para averiguar el diámetro interno de la cañería? Bueno, pues necesitamos conocer el schedule o cédula de la cañería, que en este caso se nos dice que es de 40. Entonces, ¿cuál será el diámetro interno de esta cañería? Para eso vamos al anexo, ¿sí?, que es el que tenemos aquí. Buscamos en diámetro nominal, buscamos 1 pulgada, ¿sí? Nuestra cañería de 1 pulgada está aquí, es esta todas estas propiedades que aparecen aquí van a ser para cañerías de diámetro nominal de 1 pulgada. Fíjense que se nos dice que el diámetro externo es de 1,315 pulgadas, ¿sí? O sea, podemos ya saber que este diámetro va a ser 1,315 pulgadas, pero no nos dicen nada del diámetro interior. Para el diámetro interior tenemos que ver para el schedule que se nos está reportando, que es un schedule 40, cuál es el diámetro interno. Fíjense que primero tenemos el espesor de la pared, o sea, este caño, el que tenemos en nuestro enunciado, tiene un espesor de pared de 0,133 pulgadas, mientras que el diámetro interior es el que se reporta en la cuarta columna, ¿sí? El diámetro interior, que es el de nuestro interés, es 1,049 pulgadas de espesor. O lo que es lo mismo, ¿sí?, esto lo pasamos, lo convertimos a metros, es 0,0266 metros. ¿Por qué lo necesitamos en metros? Y bueno, porque vamos a hacer todos los cálculos en el sistema internacional, ¿sí? Entonces, todo lo necesitamos expresar en el sistema internacional. En este caso, el diámetro lo vamos a necesitar en metros. ¿Cuánto vale la velocidad? La velocidad es caudal dividido área de cañería. ¿El caudal cuánto es? Se nos dice que es de 5 metros cúbicos por hora, ¿sí? Tenemos un caudal de 5 metros cúbicos por hora, eso lo vamos a tener que dividir por el área de la cañería, que es pi dividido 4 por el diámetro interno al cuadrado. Ahora, aquí tenemos que tener cuidado porque nosotros necesitamos la velocidad, tiene que estar expresada en metros sobre segundo, ¿sí? Entonces, el caudal, ¿sí?, que lo tenemos en metros cúbicos por hora, lo vamos a pasar a metros cúbicos por segundo. Los 5 metros cúbicos por hora, ¿sí?, si lo multiplicamos por 1 hora dividido 3600 segundos, esto nos va a dar en
metros cúbicos por segundo. El caudal en metros cúbicos por segundo es 1,4 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por segundo. Es decir, aquí nuestra velocidad va a ser 0,0014 metros cúbicos dividido segundo dividido pi dividido 4 dividido el diámetro que acabamos de averiguar, el diámetro interno en metros al cuadrado. Hacemos todo este cálculo, esto nos va a dar una velocidad de 2,5 y fíjense que arriba tenemos metros cúbicos, este metros cúbicos se simplifica con el metros cuadrados del área y efectivamente las unidades que nos quedan son metros dividido segundo. Estamos en condiciones de calcular el número de Reynolds. Es la densidad del agua, ¿sí? La densidad de nuestro fluido, 1000 kilos dividido en metros cúbicos por el diámetro interno de la cañería, que es 0,026 metros, por la velocidad, que es 2,5 metros dividido segundo, todo eso dividido la viscosidad, que es, como reportamos aquí en el enunciado, 0,01 pascal por segundo. ¿Qué es el pascal? El pascal, recuerden, ¿sí?, que el pascal es newton dividido metro cuadrado, ¿sí?, porque el pascal es una unidad de presión, entonces es fuerza dividido área, ¿sí? El newton en sus unidades fundamentales, ¿qué es? Kilogramo por metro dividido segundo cuadrado. Entonces, eso dividido metros cuadrados y por segundo, para pasarlo a pascal por segundo, ¿sí? Fíjense que se nos simplifican los kilos de arriba. Aquí que tenemos metros, estos son metros cuadrados, ¿sí? Este metro por este metro de aquí es metros cuadrados, se nos simplifican con 2 de los metros de la densidad. Este metro de aquí pasa dividiendo, ¿sí?, aquí abajo con este metro y se simplifican con el metros cuadrados de aquí abajo. Este segundo y este segundo se simplifican con los segundos cuadrados que tenemos en el denominador y nos queda adimensional. O sea, el Reynolds es un número que no tiene unidades, es un número adimensional. ¿Cuánto nos da esta cuenta? En este caso nos da 66.500, es decir, nos está dando un régimen turbulento, ¿sí? El número de Reynolds de 66.500 es mayor que 4.000, por lo tanto, nuestro flujo es turbulento. Ahí contestamos, ¿sí?, la primera pregunta que se nos está pidiendo, es decir, el número de Reynolds vale 66.500 y el flujo es turbulento. ¿Cuál es nuestra segunda pregunta? ¿Cuál es el factor de fricción de la cañería? ¿Sí? Se nos está preguntando, se nos está pidiendo el F. ¿Cuál es el factor de fricción? Para averiguar el F necesitamos no solo saber el número de Reynolds, sino también la rugosidad relativa de la cañería. ¿Cómo vamos a calcular la rugosidad relativa? Para ello necesitamos conocer la rugosidad de la cañería, es decir, que necesitamos saber cuál es el material de nuestra cañería. Se nos dice que es acero comercial, ¿sí? Entonces, vimos, ¿sí?, para el acero comercial recién que la rugosidad relativa del acero comercial es de 0,05 milímetros. Entonces vamos a tomar ese valor, ¿sí?, 0,05 milímetros, va a ser nuestro valor de rugosidad, dividido el diámetro interno, perdón, el diámetro interno es 0,0266 metros. ¿Estos cuántos milímetros son? Tengo que multiplicarlo por 1000, es decir, estos son 26,6 milímetros, ¿sí?
las unidades de milímetros del numerador y del denominador se simplifican y esto me da una rugosidad relativa de 0,0019. ¿Sí? La rugosidad relativa no tiene unidades porque se simplifican las unidades de la rugosidad con las unidades del diámetro. ¿Sí? Entonces, con este valor de rugosidad relativa y con el Reynolds igual a 66.500, voy a ir al diagrama de Moody y de ahí voy a leer el factor de fricción. ¿Cómo hacemos esto? Volvamos al anexo, ¿sí? Recuerden que tenemos en el anexo el diagrama de Moody. Vamos allí, hasta donde está el diagrama de Moody. ¿Sí? Estamos aquí. Voy a rotar la vista. Entonces, tenemos que ubicar en nuestro eje inferior el número de Reynolds, que es 66.500, o sea, fíjense que aquí tenemos 10 a la cuarta, es decir, esto es 10.000, ¿sí? Entonces, esto es 2 por 10 a la cuarta, esto es 3 por 10 a la cuarta, esto es 4 por 10 a la cuarta, es decir, esto es 20.000, 30.000, 40.000, 50.000, 60.000, hasta 100.000, y así es como usamos este eje. Entonces, donde tenemos un Reynolds de 66.500, y bueno, aproximadamente por aquí, ¿sí? Este es el valor de 66.500, y hasta dónde subimos, hasta la curva de rugosidad relativa de 0,0019, es decir, tenemos que venir al eje de la derecha y acá buscar 0,019, que es aproximadamente esto, ¿sí? La rugosidad relativa de 0,019 es un poquitito más abajo de esta línea, entonces seguimos esta línea, ¿sí? De 0,019 hasta encontrarnos con el Reynolds de 66.000, que donde lo tenemos al Reynolds de 66.000 aproximadamente por aquí, ¿sí? Entonces, en este punto donde se cruzan el Reynolds con la rugosidad relativa es donde vamos a leer, ¿sí? Nos desplazamos horizontalmente hasta el eje izquierdo y leemos el factor de fricción, es decir, tenemos un factor de fricción de aproximadamente 0,026, ¿sí? El factor de fricción es 0,026. Entonces, ahí respondimos la pregunta, la pregunta B, ¿sí? de nuestro problema. Ahí, ¿sí? ¿Cuál es el factor de fricción de la cañería? ¿Cuál es la última pregunta que se nos pide? Calcular la caída de presión entre la entrada y la salida de la cañería. Bueno, ¿cómo vamos a calcular la caída de presión en nuestra cañería? Planteando el balance de energía mecánica, ¿sí? Entre el punto A de la cañería y el punto B. Entonces, el balance de energía mecánica entre A y B. ¿Cómo es el balance de energía mecánica entre A y B? Tenemos que plantear todas las energías que tenemos en el punto A. ¿Qué energías tenemos en el punto A? La energía de presión en A dividido el peso específico más la altura, ¿sí? O energía potencial del punto A más la velocidad en el punto A al cuadrado sobre 2G. Todo esto, todas estas energías tienen que ser iguales a las energías que tenemos en el punto B, ¿sí? En el punto B, que tenemos presión en B dividido peso específico más altura en B más la velocidad en el punto B al cuadrado sobre 2G, que es el término cinético, más las pérdidas por fricción que hayamos tenido para ir de A a B, ¿sí? Entonces, ¿cómo calculamos la caída de presión? ¿Qué es? Es la presión en B menos la presión en A dividido gamma. Esa es la caída de presión que tenemos, o sea, la pérdida de presión que tenemos entre el punto A y el punto B. ¿A qué es igual esta diferencia? Observemos nuestro balance, ¿sí? O sea, la presión en B
menos la presión en A, si la despejamos de esta ecuación, va a ser la altura de A más la velocidad de A al cuadrado dividido 2G menos la altura de B menos la altura de energía cinética en B al cuadrado dividido 2G menos la caída de presión que tengamos entre A y B, ¿sí? ¿Cómo son las alturas? Las energías de alturas en ambos puntos son iguales, ¿sí? Porque la cañería está horizontal. Entonces, esto es 0 y esto es 0, ¿sí? Si ponemos nuestro nivel a la altura de la cañería, ¿sí? Este nivel es 0. ¿Cómo son las velocidades en el punto A y en el punto B? Bueno, la velocidad la acabamos de calcular, ¿sí? Dijimos que la velocidad es 2,5 metros sobre segundo. Pero esta velocidad es la misma en el punto A que en el punto B, porque la cañería tiene el mismo diámetro en A y en B. Entonces, vamos a sumar y restar lo mismo. Esto se nos va a cancelar. Entonces, la presión en B menos la presión en A va a ser menos las pérdidas por fricción. O lo que es lo mismo, el delta P entre A y B, o sea, la presión en A menos la presión en B, o sea, si doy vuelta, esta suma, dividido el peso específico, es igual a las pérdidas por fricción que tengamos entre A y B. ¿Qué es lo que tenemos que calcular entonces? Las pérdidas por fricción van a ser las que ocasionen la caída de presión entre el punto A y el punto B. Esto, como acabamos de ver, es el factor de fricción por la longitud de la cañería dividido el diámetro interno de la cañería por la velocidad del fluido al cuadrado dividido 2 dividido la aceleración de la gravedad. El factor de fricción lo acabamos de calcular y es 0,026. La longitud de la cañería es 10 metros, ¿sí? Es el dato que nos dan, dividido el diámetro interno de la cañería, que también ya lo averiguamos, y es 0,0266 metros por la velocidad del fluido en la cañería, que son 2,5 metros sobre segundo al cuadrado dividido 2 dividido 9,81 metros dividido segundos al cuadrado. ¿Cuánto nos da todo esto? Esto nos da una pérdida por fricción de 3,11. ¿Y qué unidades tenemos? Pues bien, tenemos metros al cuadrado de la velocidad, ¿sí? Fíjense que estos metros al cuadrado se simplifican con este metro de la aceleración de la gravedad y este metro del diámetro. Y los segundos al cuadrado que tenemos en la aceleración de la gravedad se simplifican con los segundos al cuadrado de la velocidad, ¿sí? Entonces, ¿qué unidades nos quedan? Efectivamente, nos quedan unidades de metros, que es la presión dividido el peso específico nos da en unidades de metro. Si esto lo queremos pasar a unidades de presión, ¿qué tenemos que hacer? La presión de A menos la presión en B es igual a 3,11 metros por la densidad del fluido por la aceleración de la gravedad. ¿Sí? ¿Qué es esto? El gamma por el peso específico. Es decir, los 3,11 metros son por 1000 kilos sobre metro cúbico por 9,81 metros sobre segundo al cuadrado, nos termina dando que la caída de presión es de 30.545 pascales. ¿Sí? Averiguamos la caída de presión medida entre la entrada, la entrada y la salida de la cañería, tal como nos pide el último punto del problema que queríamos calcular.